Cuando digan su nombre nosotros sabremos que no es de una persona, es de un pueblo entero que resistió, porque este Nobel no se entrega a una vida, sino a millones que creyeron en la libertad, por los que cayeron, por los que enseñaron a amar la verdad, por los que sembraron futuro en medio del miedo. Qué belleza de canción. Me encanta la alegría. Un gran abrazo, William Echeverría. Lo tengo aquí conmigo. Un gran abrazo, Nitu, para ti. De verdad, un honor, un privilegio poder compartir contigo estos próximos minutos. Además de recordar tiempos de televisión en Venevisión hace algún tiempo ya, no vamos a decir cuántos años. Y ahora estamos acá en las redes sociales compartiendo. Un abrazo grandote, grande. Grande. Además, mira, estamos hasta combinados, William. Sabes que para poner en contexto ya a todos los seguidores, esto es un programa, el primero de varios que se van a hacer, que se titulan Camino al Nobel. Y la verdad que, mira, yo como venezolana me siento súper orgullosa de que se le haya otorgado a María Corina Machado este premio, pero sobre todo es un reconocimiento, como ella misma lo ha dicho, a los venezolanos que durante 27 años, hay que ver, uno lo dice rapidito, ¿verdad? Sí, pero son casi 3 décadas de lucha con valentía, con coraje, con resistencia, sin no cansarnos jamás, sin cansarnos jamás. Siempre, claro, de repente uno, oye, se sentía que como que te daban muy duro y entonces, bueno, te sientes un poco deprimido, pero yo creo que estamos en un momento de nuestra historia que sin duda alguna nos llena de muchísima esperanza y nos da además muchísimos ánimos para ya llegar al final, ¿no? Porque yo creo que estamos al principio del final. ¿Tú qué opinas? Bueno, para llegar hasta el final, fíjate que yo agarré y escribí unos cuatro párrafos muy corticos. Ajá. ¿Que a ti te encanta escribir? Sí, me gusta escribir. Este Nobel de la Paz no pertenece a una persona, es el reflejo del coraje colectivo de un país que jamás dejó de luchar, lo que tú dices. Todos los venezolanos dentro y fuera lo hicieron posible con su determinación incansable. Cada madre que protestó, cada joven que marchó, cada adulto mayor que votó pese al miedo, ellos son el verdadero significado del Nobel. Es un reconocimiento a la valentía diaria del pueblo venezolano. Tú también lo decías. Es como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, Nito. Sí. El Nobel de la Paz es la confirmación de que millones de voluntades pacíficas pueden transformar la historia. Venezuela lo consiguió. Venezuela consiguió al demostrar que la libertad se defiende con convicción, con verdad y una fe inquebrantable en la justicia. Este premio, por último, honra a los venezolanos que no se resignaron, a los que arriesgaron su vida, a los que emigraron para sobrevivir y a los que resistieron adentro. Todos son parte de este Nobel que celebra la dignidad nacional, querida Nitu. ¡Qué belleza! Es que tú eres poeta, mi vida. Una belleza lo que acabas de decir. Lo resumiste en 4 párrafos, como dices tú, todo lo que significa. Y no solamente para los venezolanos, William, porque hay que ver la cantidad de nicaragüenses, cubanos, bolivianos, chilenos, argentinos, de todas partes, de España, de Italia, que sienten este premio como propio. Así es. Porque nos han acompañado desde siempre, porque han estado siempre pendientes de lo que pasa en Venezuela. Así que, bueno, yo no sé, chicos, yo estoy como bañada en aguas de rosa. Bueno, y te voy a decir algo más, ¿no? Este Nobel de María Corina Machado, otorgado a María Corina Machado, está sobre todo dirigido también a unas personas que han sido parte de una especie de ejército civil, que fueron las que estuvieron madrugando, esas señoras, esa ama de casa, esa vecina que se levantó el 28 de julio, antes del 28 de julio, el 27 de julio, el 26 de julio, que estuvieron en vigilia, querida Nitu, que estuvieron en vigilia y que se convirtieron en testigos electorales y que además, imagínate, en el mismo momento de votación el 28 de julio demostraron tal gallardía que hasta en sus partes íntimas escondían las actas electorales
para no ser, digamos, pilladas, entre comillas, por el Plan República, para poder después transmitir los datos que le dieron la vuelta al mundo, que le dijeron la verdad al mundo y de lo que estaba pasando en Venezuela. Muchos de esos testigos, querida Nitu, muchos de esos testigos hoy en día están todavía perseguidos y presos. Claro. Son presos políticos. Y vaya también esa palabra de aliento a los familiares de los presos políticos, que los tenemos muy presentes, porque cada uno de ellos forma parte de nuestro país y dieron lo que tenían que hacer, generaron la fuerza necesaria para entonces poder salvaguardar y poder tener el nombre de Venezuela en el país. Y el premio también es de aquellos que ya no están, así es, que están en el cielo, que dieron su vida, literal, por una causa, por la causa de la libertad. Sus familiares saben que ellos son parte importantísima, y los venezolanos todos sabemos que son parte importantísima de esta gesta que se coronará el próximo 10 de diciembre, cuando se le otorgue a María Corina Machado, ya digamos de manera presencial, si se logra que sea presencial. Claro. Y yo de verdad tengo mis esperanzas de que así sea, ¿no? Claro. Dios quiere y la Virgen así lo sea, que se le entregue ese premio a María Corina, que no es a ella, como decimos, o como lo dijo ella, no es a ella, es a todo un pueblo que tiene ya casi 3 décadas luchando de una manera... Tú sabes que yo los llamo héroes anónimos a todos esos venezolanos que están dentro de Venezuela, ¿no? Y que nos supieron representar, porque a nosotros no nos dejaron votar, ni tú. Si no, imagínate cuál hubiera sido la diferencia si la cuestión quedó 7-2, 7-3, 8-2. ¿Tú te imaginas lo que hubiera sucedido si los venezolanos que estamos en el exterior nos hubieran dado la oportunidad de poder votar, ¿no? 9-1. Hubiera sido más que paliza, una tunda. Una tunda. Pero tú sabes que yo siempre me sentí muy representada. Yo en esos días, yo les decía a la gente, cada vez que terminaba un programa, le decía, vota por mí, que yo no puedo, vota por mí. Vota por mí. Y lo hicieron. Y que votaron por mí, la verdad. Y por eso, Nito, es que son nuestros héroes anónimos. Claro. Y por eso que tenemos que entender que quienes estamos afuera y quienes estamos adentro tenemos una función, es coordinarnos. Porque ustedes hicieron desde Venezuela lo que había que hacer, que era salir a votar y demostrarle al mundo lo que quedó demostrado. Y nosotros desde fuera, como periodistas, estamos cumpliendo con esta misión, que es informar, porque definitivamente los periodistas, los colegas que están en Venezuela, no lo pueden hacer de esta manera libre y democrática. Entonces, esa es parte del trabajo en equipo que hay que hacer, los venezolanos que están adentro y los venezolanos que estamos afuera. Así es. Y yo creo que en eso hemos estado desde hace algún tiempo y ha dado resultados. Así es. Mira, pero nosotros tenemos hoy 2 invitados. A ver, dele. Vamos. 2 invitados que a mí me parece buenísimo darles ya entrada. Y ellos, bueno, vamos a empezar por las mujeres. Eso. Carolina Amoroso es una argentina que Venezuela le robó el corazón. Es una argentina amorosa. Exactamente, no, amorosa siempre, pero además que digo yo, Venezuela le robó el corazón. Ella estuvo algunos años en el país, pero además ella ha escrito, ella no solamente es periodista, es escritora, y ella siempre está muy pendiente de los migrantes venezolanos, del sentimiento que sienten precisamente, perdón la redundancia, lo que sienten cuando tienen que irse de su país y las razones por las cuales las abandonan, que nunca son razones voluntarias. Por lo general es que nos obligan a irnos del país. Y por el otro lado también tenemos a un venezolano, bueno, que yo lo conozco de toda la vida, él es César. Aquí está Carolina. Carolina. Hola, amores. Un gran abrazo, qué bueno tenerte. Además es una de esas periodistas jóvenes de las nuevas generaciones, con una pluma extraordinaria, con una sensibilidad maravillosa, y a mí me encanta pues tenerla aquí con nosotros. Ella es argen-venezolana. Argen-venezolana. Exactamente. Argensolana. Así Argensolana. Qué bueno. Pero además de Oriente, o sea, de Venezuela profunda, porque yo viví en el Tigre. Le mando un beso a la gente de Anzoátegui que nos esté mirando, porque yo viví en el Tigre. ¿Y qué comías? ¿Mucha empanada? ¿Comías mucha empanada ahí o qué? Ay, todo, cachapa, todo en ese orden. Todo y en ese orden. ¿Y no engordaste, Carolina? ¿No engordaste? Porque todo eso engorda. ¿En Venezuela? Sí.
No, no, no. Bueno, yo era pequeñita, pero fue en mi época, además dorada, porque fue mi tránsito como de la niñez a la adolescencia, así que yo digo que aprendí a rumbear en Venezuela, Pero que es mira, como el Carolina, mejor país del mundo para aprender a Carolina, rumbear. pero ¿qué imágenes tienes tú? Cuando a ti te dicen Venezuela, ¿qué es lo primero que tú retratas en tu cerebro, en tu mente, en tu corazón? ¿Qué retratas? Lo que pasa que para mí Venezuela es como sinónimo de dos cosas, de alegría y en este último tiempo de esperanza, ¿no? Que es un poco la certeza de que vale la pena ir a buscar esa alegría que les arrebataron, ¿no? Yo digo que hay muchas cosas que me parecen imperdonables de todo este proceso de degradación y de robo de un país. Y una de las cosas que me parece imperdonable es que les hayan arrebatado en muchísimas situaciones la sonrisa, ¿no? Yo me acuerdo que cuando volví a Venezuela, que fue el año pasado para las elecciones, dije, siento que a Venezuela me la despintaron. O sea, como que Venezuela para mí era sinónimo de un país en colores, o sea, el país donde aprendí que la paleta cromática de la vida y de los ojos y de los paisajes puede ser infinita, ¿no? Y cuando fui el año pasado la sentí despintada. Después me empapé un poco de esa urgencia de esperanza, de ese hambre de futuro que tienen los venezolanos. Pero una de las cosas que me parecen imperdonables en todo este proceso es que les hayan arrebatado la sonrisa durante tantos años. Pero fíjate una cosa, Carolina, tú eres argentina. Uh-huh. Yo siento que también a Argentina en algún momento le robaron la alegría. Sí. Y la están recuperando. Pero además lo que más me gusta es que son ustedes los jóvenes los que decidieron en Argentina, hay que cambiar, así no podemos seguir. Mira, yo creo que en Argentina también se dio un proceso en el cual también a partir de la visibilidad que tomó el caso venezolano, se fueron descascarando ciertos relatos, ¿no? Sobre todo relatos que romantizaban procesos de izquierda o idearios de izquierda, que en realidad lo único que terminaron siendo fueron proyectos de hambre y represión. Y acá me parece que no solamente es el caso venezolano, con la visibilidad que tomó el caso venezolano, también se terminó de descascarar la mentira y los mitos de la fabricación del romance del régimen cubano, ¿no? Que fue algo que se instaló durante muchos años, incluso hasta en centros de formación periodística, por ejemplo, ¿no? Donde se hablaba de las virtudes de ese régimen y se escondía un poco lo que termina siendo el elefante en la sala, que es que la gente no puede elegir otra forma de vivir, que si quisieran otra forma de vivir no la pueden elegir. Así que te diría que con la visibilidad del caso venezolano también hubo un despertar de lo que terminaba siendo una narrativa falsa, ¿no? En torno Carolina, a lo que se estudia en otros rincones. ¿Cómo confrontar la realidad de tu país, ¿no? Que tenía un sentido, ya tenía un sentido ideológico, en cierta manera parecido a lo que estaba sucediendo en Venezuela, y llegar entonces a Venezuela y comenzar a ver las consecuencias que ha traído ese modelo político izquierdista, comunistoide, etcétera? O sea, ¿de qué manera tú lo percibes en esas dos realidades, en la realidad de tu país y en la realidad de Venezuela? Me parece que lo interesante de destacar es que, y en esto por ahí suena muy brutal, es que no son proyectos políticos. Usan la fachada de un proyecto político, de un ideario político, para en realidad secuestrar las instituciones del Estado para vaciar el Estado de sus recursos. O sea, son en realidad, en el caso venezolano me parece que es muy paradigmático, es una organización criminal que ha tomado el poder. Digamos, el vehículo para instalar esa estructura de desfalco y vaciamiento de un país y sometimiento de un país es tomar las instituciones del Estado. Pero esencialmente el objetivo es criminal, no es un objetivo político. Y es muy importante entender esto, porque también eso permite conceptualizar de una u otra manera al régimen venezolano, ¿no? Por eso, cuando me dicen, no, bueno, pero en definitiva Maduro es presidente de facto, no, o sea, no le demos ese carácter institucional, primero porque no se lo ha ganado por las vías democráticas, y en segundo lugar porque no tiene una aspiración de proyecto político, porque la aspiración es criminal. Claro. Y en ese sentido me parece que
en la Argentina terminó de quedar muy claro eso. Yo no me olvido que acá en una facultad se llegó a condecorar y a reconocer a Nicolás Maduro no hace mucho tiempo atrás, pero hoy ya no hay prácticamente nadie que no se ruborice de defender al régimen venezolano, y me parece que ese es un logro de los venezolanos. ¡Qué gran noticia! Nos acaba de dar una gran noticia. Ahora, fíjate esto. No, pero ya va, William, porque es que no le hemos dado entrada al exgobernador César Pérez. Pero por favor. También, claro. Por favor. Entonces vamos a darle entrada, gobernador. ¿Cómo me le va? Un gran abrazo. Hola, Nito, qué bueno saludarte, William Echeverría. Cordiales saludos. Para mí es un honor compartir con una dama joven, inteligente. Yo no sabía que Carolina existía, pero mi esposa la sigue y me habló muy bien de Carolina. Le ha causado muy buena impresión su comunicación, su inteligencia. Entonces sé que Carolina existe por mi esposa, que me ha orientado respecto de su presencia en el espectro comunicacional latinoamericano. Siempre las esposas orientan, siempre. La mía es una maravilla para orientar. Digan lo contrario. Yo tengo 32 años buscando esa orientación y me la dan. Qué bueno, qué bueno. No la dejes. Carolina, no le creas nada. Oye, no le creas nada. A ver, entonces yo, ahora que están aquí los dos, Nito, no sé qué te parece, pero a mí me encantaría que en el caso de Carolina, pudiera ella, digamos, decirnos la irrupción de la figura de María Corina Machado, nucleando las aspiraciones. Yo lo primero que le quería preguntar es si ella la conoce en persona. Ajá, ok. Sí. Sí, claro, yo a María Corina la entrevisté el 28 de julio de 2024 en el Comando cuando habían cerrado los comicios. Ok, ¿y cuál fue tu impresión? Bueno, yo ya la había entrevistado varias veces, pero ese día nos conocimos en persona. Yo, digamos, ya tengo, te diría, una colección de entrevistas a María Corina, la tengo en distintos momentos. No, la impresión que me dio es cuando María Corina repite esta frase de que la lucha es espiritual. Yo decía, bueno, puede formar parte de la narrativa o la impronta comunicacional de una política, digamos, de una mujer de la política. Yo tiendo, obviamente, por mandato profesional, a siempre descreer o guardar un espacio entre signos de interrogación frente al discurso de un político, ¿no? No obstante, cuando me la encontré, dije, sí, definitivamente, la templanza y la calma que tiene esta mujer en un momento que era el día de, la hora definitiva, o una de las horas clave, donde obviamente ella estaba en el centro de la escena y sobre ella recaían también las expectativas de millones de personas, esta templanza a mí me habla de alguien que está en un camino espiritual más que en un camino político. Y eso a mí me parece muy importante de destacar, porque solo de esa manera se entiende todo lo que esta mujer ha resignado en este camino. Que obviamente, de hecho yo se lo pregunté en esa entrevista, ¿qué fue lo más difícil de resignar en todo este proceso de haber sido una opositora al chavismo de la primera hora? Porque yo me la acuerdo a María Corina en la Asamblea Nacional diciendo expropiar es robar, entre otras cosas, y diciéndole a un muy poderoso y sí todavía, entre comillas, carismático, pregnante Hugo Chávez, dígale la verdad a las madres venezolanas. Yo me la acuerdo y recuerdo que no eran muchos los opositores que tenían esa capacidad o esa valentía, porque también hay que decirlo, dentro del arco opositor venezolano ha habido distintos grados de compromiso, al menos visto desde aquí o desde mi punto de vista. Creo que María Corina ha sido una de las más coherentes y comprometidas, incluso cuando no pagaba tanto ser opositora férrea del chavismo. Entonces te diría que hay dos cosas que me han impresionado. Primero, la templanza, la calma de una mujer que entiendo que está en un camino que considera espiritual. Y segundo, la coherencia para haber resignado prácticamente todo en este camino, confiando en que el final llegaría. Qué bueno. Yo quiero darle ahora la introducción a César Pérez Viva. Y fíjate, César, en Venezuela coinciden dos cosas, porque Venezuela es peculiar. Y entonces coincide la Premio Nobel de la Paz de este año con el criminal por el cual se ofrece
la recompensa más grande en la historia que se conozca, 50 millones de dólares por su cabeza, ¿no? Pero además, a partir del 24 de este mes, hace unos días apenas, Venezuela, o mejor dicho, el régimen venezolano, ha sido ya definitivamente reconocido como una organización criminal extranjera. Son dos cosas tan distintas, es decir, un criminal y una premio Nobel de la Paz. ¿Qué cosa esto que nos está pasando a los venezolanos? Yo quiero tu impresión de lo que te estoy planteando. Oye, una excelente creación, un excelente planteamiento, Nito, para revelar la dimensión de la tragedia y la dimensión y calidad humana de la nación. Ciertamente Venezuela, en una hora equivocada, cayó en manos de un teniente coronel golpista, resentido, que encantó al país en ese momento con problemas y logró tomar el poder. Entonces desarrollaron un modelo y una política que destruyó a Venezuela, la dividió, generó la diáspora más brutal de la historia de América Latina, y ese país, resistiendo enormemente esa política, logra a través de varios de sus actores, y en este caso de María Corina Machado, mostrar su verdadero rostro, porque María Corina refleja el rostro de la Venezuela buena. Ella es la imagen de la Venezuela luchadora, de la Venezuela que tiene valores, que defiende la familia, que defiende el trabajo, que defiende la paz, la justicia, la equidad. Y Maduro representa la barbarie, representa el crimen, representa todos los atavismos, todos los atavismos históricos que hemos tenido. Y eso, dentro de esos atavismos está uno que ha sido terrible a lo largo de 2 siglos de nuestra historia, que es el militarismo, cuando se usa la fuerza militar para aplastar a una sociedad. En estos días almorzaba con un amigo, escritor, que es Tulio Hernández, a quien le acaban de hacer un podcast en Colombia muy importante, y él en ese podcast relató una conversación con el expresidente Ramón J. Velázquez en los días posteriores al 4 de febrero de 1992. Y dijo, aquí se ha vuelto a abrir la caja del militarismo, los demonios del militarismo, y va a tomar mucho tiempo volverlos a poner en cintura. Y eso precisamente es lo que está planteado en este momento. Y creo que la dinámica es de tal magnitud que, dada la ausencia de valores y principios democráticos que tiene la camarilla usurpadora del poder, pues han decidido quedarse, como lo dijo Maduro, por las malas, a cuenta de que controlan el aparato militar, parapolicial, a cuenta de que ellos son dueños del Estado, y aquí Carolina lo señalaba con mucha precisión, toman el Estado para dominar a la sociedad y ejecutar su proyecto criminal. Entonces ellos se sintieron que tenían sobrada fuerza para llevarse por delante las elecciones del 28 de julio y atropellar a toda la nación, obviamente en primera plana a los que asumimos este papel. Y la primera figura que había que estropear, que había que desconocer, era María Corina Machado. Entonces, por eso esa cara doble, por un lado, la imagen de la barbarie, del militarismo, del crimen, de la ruina, de la muerte que la representa Nicolás Maduro, y no lo digo yo, lo dijo el Vaticano ahora con motivo de la consagración de nuestros santos, y por el otro lado, María Corina, que es la expresión de la nación limpia, trabajadora, y qué bueno que le tocó a una mujer hacer esa imagen. César. Además bella, una mujer inteligente, una mujer obviamente trabajadora, y con eso no pretendo, como algunos personajes pintan, hacer una especie de idolatría de la figura de María Corina, porque la reconozco como un ser humano, y los seres humanos tenemos virtudes y también tenemos fallas. Entonces no se trata de hacer
una deificación. No, no, no. Se trata de colocar las cosas en su justo término. Y Nito, tú has acertado en ver las dos caras de la misma moneda. Venezuela. A ver. Venezuela, nuestra patria. Sí. César, fíjate esto. ¿Qué interpretación le das tú a las primeras palabras de María Corina Machado cuando le otorgan el Premio Nobel de la Paz? Ella dijo, esto no es un premio para mí, es un premio para Venezuela. ¿Qué elementos ocurren en el día a día? Tú que estás en contacto directo con la gente que vive en Venezuela. Porque hay que decirlo. O sea, tú en estos momentos, digamos, tú no estás fuera de Venezuela. Tú estás... Perdón, sí. No, salí del país. Ya salí. Salí del país por razones de seguridad, porque si no estaría en el helicoide. Pero estuve hasta hace poco tiempo. No sé. Pero además, César nunca ha perdido el contacto. Claro. No, yo trabajo todos los días, desde las 6 de la mañana. Eso, entonces ¿cuál sería? Fíjate que ahorita Carolina hablaba del Tigre, y hace rato yo estaba hablando con un equipo del Tigre, en el estado de Anzoátegui, ¿verdad? Y hablo con todo el país, y esta mañana con unas dirigentes de Maracay. O sea, todos los días estoy evaluando, testeando el ambiente, el movimiento, la percepción que se tiene del momento político. Ajá, entonces, ¿qué te dice ese momento político? De acuerdo a ese testeo que tú hablas, esos testimonios que tú recoges, sobre todo tomando en consideración lo que dice María Corina, que esto es un premio Nobel para todos los venezolanos. Efectivamente, esa declaración inicial de María Corina refleja su dimensión humana, refleja su inteligencia y su corazón. Primero porque es una mujer de sentimientos, a veces apasionada, pero es una mujer también inteligente que entiende perfectamente el rol que está jugando como líder de la sociedad democrática venezolana. Y es muy positivo que nosotros tengamos una persona en este momento como María Corina que entiende su rol de lideresa democrática, de líder democrático de la nación. No es un nuevo caudillo, no es un nuevo Chávez que tenemos en la escena, que viene aquí a apoderarse de las instituciones, a poner una hegemonía personal. No, no, no. Estamos frente a una persona que dice, son ustedes. Esto es de ustedes. Y eso refleja un semblante democrático que yo quiero ponerte en relieve, que hace mucha falta en esta hora, cuando estamos en el camino a recuperar la democracia y a construir una sociedad de instituciones. Venezuela necesita instituciones. Y lo importante es que María Corina lo entiende perfectamente, porque eso nos va a llevar precisamente a recuperar la democracia, a iniciar la reconstrucción espiritual. El daño antropológico generado por el socialismo del siglo XXI es realmente muy profundo. Y nosotros tenemos la obligación de comenzar una reconstrucción institucional, espiritual, material de la nación venezolana, de la República de Venezuela, que ha sido desbaratada por la barbarie que hoy usurpa el poder. Yo le quiero preguntar ahora a Carolina. Carolina, fíjate, por supuesto que es noticia mundial. Venezuela está todo el tiempo en los portales, en las primeras planas, es noticia a nivel mundial, ¿no? Y en la dinámica de los eventos que están planteados en este momento, ¿cómo crees tú que influye el hecho, o puede influir el hecho de que María Corina Machado se le ha otorgado el Premio Nobel de la Paz? Sí, entiendo perfectamente la pregunta. Me han preguntado mucho, en ocasión obviamente del Nobel y la adjudicación del Nobel a María Corina, cómo influía esto sobre la situación general de Venezuela. En primer lugar, me parece que el Nobel viene a establecer ya casi como escrito en piedra que la historia es una, digamos que acá no hay dos partes equivalentes. Por supuesto que siempre hay matices en la historia de un país o en el devenir de una tragedia colectiva de la dimensión de la tragedia venezolana. Pero me parece que el Nobel viene a poner blanco sobre negro y a decir ya nadie se puede hacer el distraído. Señores, lo que hay en Venezuela es una dictadura criminal que avasalla los derechos fundamentales. La figura de María Corina se convierte entonces en una figura que concentra algunos de los valores de esa Venezuela democrática, pero yo diría que obviamente, como han repetido a lo largo de lo que va de la transmisión, esto es un premio colectivo y yo diría no solamente
a los héroes anónimos, no sé, estoy pensando en María Oropesa, esa dirigente regional cuya detención fue utilizada además como un mecanismo de propaganda por parte del régimen. O sea, el régimen ya no está pidiendo, y digo para los todavía algo marginales defensores del régimen que quedan, ya ni siquiera el régimen se defiende a sí mismo, sino que utiliza el terror como mecanismo de propaganda, ya no quiere esconder que viola los derechos humanos. Pero estoy pensando también en figuras como Neumar Lander, como Basil da Costa, que han dejado su vida por Venezuela. Es muy importante entender que Venezuela tiene ya sus mártires de esta tragedia colectiva y es muy importante poner sus nombres bien en alto. El Nobel viene a decirnos a todos que ya nadie se puede hacer el distraído, porque incluso en países donde hay posiciones distintas sobre, por ejemplo, la actuación del gobierno norteamericano, en los países europeos se dan muchas discusiones en torno a esto. Nadie discute que lo que hay en Venezuela es una organización criminal tomando el poder y que esto no tiene legitimidad alguna. Eso es lo primero que hace el Nobel. Lo segundo que creo que hace el Nobel es darle cierto grado de protección simbólica a María Corina Machado. Y eso es importante, porque yo creo que parte de la razón por la cual las expectativas o la inercia de esperanza que se ha sostenido en este proceso es mayor a la que ha pasado en otros procesos similares, donde el nombre de la esperanza era otro. No sé, estoy pensando en Leopoldo, estoy pensando incluso en el proceso de 2019 con la figura de Juan Guaidó. Me parece que este proceso es distinto. Primero porque la figura de María Corina condensa más apoyos, pero en segundo lugar, la permanencia de ella en el país. Yo creo que la permanencia de ella en el país tiene un valor para los venezolanos que aún resisten desde adentro de Venezuela muy, pero muy grande. Incluso desde afuera, para la diáspora. Así que el Nobel venga a darle cierto respaldo y cierto grado de protección simbólica a María Corina me parece significativo. Muy bien. César, los presos políticos, las familias de los presos políticos, compañeros tuyos, compañeros de causa, compañeros de pensamiento que hoy en día están entre rejas por el sencillo hecho de pensar distinto. ¿Cuál es tu mensaje a propósito de este Premio Nobel de la Paz y este homenaje también para ellos? Mira, William, María Corina, al recibir y al ser designada por el Premio Nobel de la Paz, es la forma como la comunidad internacional reconoce a la nación venezolana la lucha pacífica frente al régimen autoritario. María Corina lideró a un país que se defiende de la barbarie con el voto, que en circunstancias nunca vistas desarrolló una campaña política pacífica, obstruida, hostigada por la dictadura. Toda la nación pudo ir y votar y definir el camino. Y precisamente uno de los elementos que moviliza la acción política es la libertad de toda la nación, pero muy especialmente de cerca de 2.000 presos políticos existentes. Y hay otros 2.000 que no están dentro de las cárceles, pero que están judicializados, que estuvieron meses o años presos y ahora pues los ponen en libertad, pero tienen que aparecer cada mes en un tribunal, no pueden salir del país, no se les permite opinar en un medio de comunicación, no se les permite ni siquiera participar en un espacio como este, porque de inmediato entonces es llevado de nuevo a prisión. No pueden agendar ni gestionar sus redes sociales. De modo que los presos políticos son la mejor expresión de la barbarie, de la violación de los derechos humanos, porque allí hay personas que tienen meses, años, que ni siquiera tienen juicio. Quiero recordar el caso de mi amigo, compañero Javier Tarazona, 4 años en prisión. En 4 años no hay juicio, no hay sentencia. O quiero recordar personas como Perkin Rocha, como Jesús San Miguel, que están allí presos sin que se les permita a su familia verlos, sin que se les permita acceder a abogados, ¿me entienden? Pero quiero recordar a la doctora Orozco del Táchira, que acaba de ser sentenciada a 30 años de prisión porque mandó un audio angustiada por la situación familiar. Entonces, el hecho de que ella le comunique a unos vecinos, amigos, el drama en que estamos viviendo, una mujer de 65 años enferma es condenada a 30 años de prisión. Por fortuna, pronto
se va a la barbarie y la doctora va a salir en libertad. Pero si esta barbarie durase más tiempo, esa señora moriría en la cárcel como resultado de esta insensibilidad. De modo que los presos políticos, William, son la prueba irrefutable de la dictadura y del crimen hecho poder. Vamos a darle entrada a esta hora a la coordinadora de la organización Comando Mundo Venezuela. Ella es Wilmary Mejías, la tenemos aquí. Hola Wilmary, un gran abrazo, ¿cómo estás? Hola Wilmary. Hola Nitu, hola William, gracias por la invitación. Bueno, estoy bastante satisfecha escuchando a Carolina, una argentina que vivió un pequeño periodo de su vida en Venezuela y siente ese amor, siente esa entrega. Sobre todo es una defensora de la libertad y expone la barbarie que hoy se vive en Venezuela y en el mundo hace unos años atrás no se sabía. Hoy a donde vas a Islandia y saben qué pasa, vas a Noruega, saben qué pasa, van a Singapur, porque ya hay venezolanos en Singapur y las locales saben qué está pasando en Venezuela y eso es una labor muy, muy importante para los que hoy estamos desterrados, porque yo creo que de esos 7 millones de venezolanos, la mayoría estamos desterrados en nuestro país. Muchos estuvimos en clandestinidad, como el mismo César, posiblemente estuvo un par de meses o muchos meses, y muchos están hoy en otras fronteras buscando futuro y también salvaguardar su vida y la de su familia. Entonces me encanta haberlos escuchado antes, porque es verdad, el Nobel llegó para decirle al mundo basta. Basta de complicidad o de silencio, porque por omisión también incurrimos. Y el Nobel llegó para reivindicar a cada venezolano que está secuestrado en cualquier cárcel de Venezuela, que está desaparecido, como el papá de Marcos Velasco, que tiene casi 2 meses desaparecido. Llegó para reivindicar a los que hoy no están, porque bueno, se fueron de este plano antes, pero verán la justicia divina desde otra perspectiva y otra posición, y llegó para reivindicarlo a ustedes y a los más de 7 millones de venezolanos que hoy también están fuera, porque han resistido, porque han hecho todo lo que les tocó, y por eso el Nobel es de todos, el Nobel es nuestro, como lo ha dicho la misma María. Wilmary, tú manejas cifras sobre la cantidad de dirigentes de 20 Venezuela que hoy en día son presos políticos. Nosotros tenemos más de 300 presos políticos en distintos lugares de Venezuela y distintas cárceles. Una cosa aberrante, pero esa es nuestra realidad. Y yo, discúlpame, yo no quiero dejar porque no lo hemos dicho, pero hay cientos de militares presos también. Sí. Y tenemos que recordarlos, porque ustedes me disculpan, yo siempre digo... Yo creo que llegan a 200 los militares presos. Me parece que esa es la cifra. Entre 100, yo creo que son 200 también, pero son 200 hombres que realmente, 200 ciudadanos que trataron de que efectivamente se cumpliera con la Constitución y con las leyes. Sí. Y míralos dónde están. Y yo creo que también a ellos hay que darles un espaldarazo, un reconocimiento, porque además el 28 de julio del que hablaba precisamente Carolina y del que hablaba César, ese 28 de julio también los militares venezolanos decidieron obedecer al pueblo y permitieron la inmensa mayoría de los que estaban en el Plan República que se supiera la verdad de lo que había pasado en los centros electorales. Por supuesto que la ola de represión es enorme. César, antes de entrar precisamente al programa, estábamos conversando un poco de eso. La ola de represión ha sido terrible, continúa siendo terrible en Venezuela. Ellos quieren, como dice Carolina, ya se quitaron las caretas definitivamente. Ellos lo único que quieren es que el mundo sepa que ellos todavía pueden reprimir. Pero yo soy una convencida que esa represión no va a durar mucho tiempo más. Y yo quiero que Wilmary, porque Wilmary sí sabe perfectamente todo lo que se está organizando con relación en el mundo entero con relación a este Premio Nobel de la Paz, porque hay 22 millones de venezolanos secuestrados adentro, pero estamos 9 millones de venezolanos afuera que buscamos regresar al país. Entonces yo quiero que Wilmary nos hable de toda esa organización que se está manejando para este Premio Nobel de la Paz. Claro que sí, Nitu. Nuestra agenda global inicia el día sábado 6 de diciembre,
previo a la entrega del Premio Nobel en Oslo, y los venezolanos en el mundo, en distintas ciudades, vamos a salir, vamos a hacer una marcha de las antorchas, que es una tradición noruega para las personas que reciben esta condecoración. Y yo les invito a que a través de la cuenta @mundoconvenezuela ubiquen su ciudad y puedan asistir a este encuentro. En términos generales, lo vamos a estar haciendo a partir de las 5 o 6 de la tarde, de la hora local de cada país y ciudad. La invitación es que ese venezolano que no puede ir a Oslo nos acompañe, porque ese es tu premio, esa es tu celebración y eso nadie nos los va a arrebatar. Ahora bien, una pregunta, ¿qué significa esto de las antorchas? ¿Por qué unas antorchas? Bueno, recuerda que la condición climática en esta ciudad es bastante elevada y nosotros hemos conectado esta tradición con la luz y la llama del fuego, el fuego por la justicia, por la verdad, por la libertad. Entonces, este año, voy a hacerles un comentario, es el primer año que esta tradición no la hacen ciertas organizaciones y se nos ha permitido a los venezolanos ser quienes coordinemos esta tradición. Sabemos que la izquierda europea ha estado en contra de este nombramiento, pero eso no nos arrebata la felicidad ni nos quita el derecho a celebrarlo. Entonces, este año nosotros tenemos el privilegio de organizarlo y continuar con la tradición. Lo hemos conectado con la luz por Venezuela, una luz por la libertad, pero también invitando a nuestros hermanos nicaragüenses, cubanos, bolivianos, que también han vivido en opresión y en dictadura, porque esta lucha nos une. Y sabemos que al derrocar al régimen venezolano, muchos otros países hermanos van a ser libres también. Oye, yo quiero aprovechar esto para hacer este comentario. A veces la miopía izquierdista, ¿no? Como que lleva a la ceguera. Yo tengo que recordar acá, ¿no? Hay que recordarlo. Las palabras de la presidenta de México en el momento cuando le preguntaron sobre el premio Nobel de María Corina y dijo sin comentarios, ¿no? Y yo recordaba tantas organizaciones, sobre todo ONGs que son organizaciones no gubernamentales que provienen además siempre de sectores de izquierda. Yo estaba esperando, digamos, las expresiones, ¿no? Es decir, a una mujer se le está reconociendo el hecho de ser Premio Nobel de la Paz. ¿Vas a pronunciarte sí o no? Y a veces por esa miopía ideológica, entonces resulta que se quedaron calladas. Y entonces yo decía, y aparte de eso, lo que sucedió con la propia presidenta mexicana, yo decía, no puede ser lo que yo estoy viendo. Tanto, ¿sabes? Es cuando tú la ideología la conviertes en una herramienta para pasar factura, ¿no? En un momento como el que se vive en Venezuela, que más bien tú necesitas, ¿verdad? Como venezolano, de la fuerza, de generar el avance, de generar, oye, hasta un respaldo espiritual, emocional, psicológico. Pues no, ella decidió sencillamente lavarse. Pero vamos a aplaudir entonces al presidente Mulino de aquí de Panamá, que ha dicho, voy a acompañarla. Milei, el propio presidente argentino, ha dicho que está buscando el huequito para tratar de acompañar también en este Premio Nobel de la Paz, que está lleno de muchísimas actuaciones que tiene que realizar en este mes de diciembre, pero que él va a hacer todo lo posible para acompañarla. Pero además el presidente Noboa, o sea, el presidente de Ecuador ha dicho que va. También, lo que yo te quiero decir es que yo a esta señora yo la pongo como de lado, es decir, yo prefiero escuchar los comentarios de todos los que sí nos acompañan y de los pueblos, porque yo le quiero preguntar a Carolina, ¿qué dice el argentino de a pie cuando supo de la noticia? Porque además en Argentina hay muchísimos venezolanos. Yo estuve hace un año en Buenos Aires y me quedé impresionada del gentío, de la cantidad de venezolanos que hay, por lo menos en Buenos Aires. Sí, vamos a armar un barrio que se llame Palermo Chacaíto. Porque hay muchos tipos de Palermo, Palermo Hollywood, Palermo Soho. Bueno, va a haber un Palermo Chacaíto. Ay, porque además hay un local de comida venezolana que les mando un beso que se llama Chacaíto, pero bueno, es un buen lugar, Palermo Chacaíto. Claro, me parece genial. Pero de verdad, entonces yo quiero decirte de verdad, no porque tú estés aquí, pero yo me sentí en Buenos Aires como en mi casa. O sea, la receptividad del argentino, el cariño, cuando te sentían el acento,
tú eres venezolana, ven acá, cuéntame, ¿van a salir de esto? O sea, hay una preocupación realmente, ¿no? ¿Cómo ha caído esto en Argentina? Mira, hoy de hecho me paró una de las vecinas de mi edificio para decirme, bueno, ¿y qué va a pasar? Como está todo el mundo siguiendo mucho, bueno, el devenir de los acontecimientos en Venezuela. Puede haber, digamos, opiniones divididas en cuanto al cómo, pero ya te diría que en la Argentina quedó muy poca gente dispuesta a defender la permanencia del régimen sin ruborizarse, ¿no? Y me parece que eso tuvo que ver con la enorme visibilidad que ha tenido a través de la diáspora, y acá quiero marcar algo, a través de la participación cívica de la diáspora en organizaciones de derechos humanos, en organizaciones políticas, en organizaciones de ayuda a los migrantes, visibilizaron sus historias, porque además yo digo que las historias, mi primer libro que se llama Llorarás, cuenta historias de la diáspora venezolana, y yo decidí no hacer como una gran exposición editorial sobre la tragedia venezolana, sino reducirme a las historias, porque yo creo que las historias terminan siendo la kriptonita del relato, la kriptonita de las narrativas. Cuando vos ves que hay un ingeniero dispuesto a mudarse a un país mucho más frío de lo que jamás conoció en su vida y dispuesto a pedalear repartiendo pizzas con tal de comenzar de cero, vos te das cuenta que esa es, primero, una migración forzada, y segundo, que esa persona está evidentemente escapando de algo horrible que lo impulsa incluso a empezar de cero en contextos que pueden ser de adversidad económica. Yo quiero simplemente hacer un paréntesis porque recordamos acá a gente que ha perdido la vida por este régimen criminal. Yo en 2022 hice un documental en la selva del Darién, donde encontré testimonios de venezolanos, bueno, dispuestos a pasar por el peor de los infiernos. Y yo quiero hacer un reconocimiento a tantísimos migrantes que han perdido la vida y por los cuales quizás no hemos conocido sus nombres o terminan siendo estos muertos anónimos del producto de este régimen criminal. Pero siempre decía, cuando alguien me decía, ¿cómo se van a meter en una selva con tus hijos? Decía, la pregunta no es esa, la pregunta es de qué infierno escapa una mamá que está dispuesta a meterse con sus hijos en otro. Carolina, y nosotros te agradecemos enormemente, de verdad, ese libro Llorarás y tantas cosas que has hecho visibilizando la tragedia venezolana. Tú has sido, no un grano de arena, tú has sido un botón de arena, de verdad, que ayudó precisamente a que el mundo conociera lo que estaba pasando en el país. Es que a mí la cercanía, y esto quiero marcar respecto de la receptividad que decías de los argentinos y de cómo recibieron la noticia del Nobel y demás, más allá de que haya voces discrepantes o de discrepancia o que introducen ciertos matices en línea con lo que mencionaban recién de por ahí de la izquierda europea y demás, ya nadie no se ruboriza si tiene que defender al régimen venezolano. O sea, ya incluso está esa cuota de vergüenza que es muy sana, es sano tener vergüenza si estás defendiendo ese nivel de criminalidad. Y por otro lado, te quería decir que la razón por la cual los argentinos tenemos mucho cariño por los venezolanos es porque los argentinos, como tantísimos otros latinoamericanos, tenemos una deuda histórica con Venezuela. En tiempos de nuestra oscura y criminal dictadura militar, muchísimos argentinos migraron a Venezuela, esa Venezuela que era un faro democrático de la región. Lo mismo pasó para muchísimos chilenos, lo mismo pasó para gente que fue a buscar un futuro mejor. Mi propia familia tuvo oportunidades de crecimiento yendo a vivir a una Venezuela que no te preguntaba ni de dónde venías, ni cuánto dinero tenías, ni cuál era el color de tu piel, ni cuál era tu religión, porque simplemente te abrazaba y te daba la bienvenida. Así que los venezolanos se merecen de mínima que los tratemos igual. Y los argentinos lo celebramos porque sabemos que muchos latinoamericanos, entre ellos nosotros, tenemos una deuda histórica con los venezolanos. Hace unos días se celebró la Chinita, la Virgen de Chiquinquirá, miles de personas en un parque, y los argentinos, todos los que participamos, conmovidos con ese empuje hacia la fe, hacia la esperanza que aporta la venezolanidad en nuestros lugares, ¿no? Y eso que no conocen, César, el Cristo de la Grita, ¿no? El Cristo de los milagros. Mira, César, que te quería plantear esto, ¿no? ¿Qué te parece a ti, no? Mira, tú has sido gobernador en varias oportunidades, con un trabajo parlamentario impresionante de muchísimos años, dirigente del Partido Social Cristiano Copey,
¿Qué razones piensas tú, razones objetivas hay frente a un despliegue militar que se registra en el Caribe? Y las razones objetivas que puede tener el venezolano de enorgullecerse y de sobre todo identificarse con todo este proceso que ha sido el nombramiento, la designación para que María Corina Machado sea Premio Nobel de la Paz. Hay dos elementos que legitiman de manera definitiva la acción contra la dictadura. El primero, por supuesto, el Premio Nobel de la Paz, porque en el propio acto, en el propio documento donde se reconoce y se otorga el premio a María Corina Machado, se expresa considerando como un valor la lucha democrática, pacífica de la sociedad venezolana frente al régimen criminal y autoritario. Es decir, nosotros somos una nación de ciudadanos cuya única arma es la palabra, la pluma, nuestra humanidad que sale a las calles a exigir los derechos o a ejercer el voto. En cambio, estamos frente a un aparato que no tiene ya justificación alguna, ni política, ni militar, ni económica, ni de gobierno de ninguna naturaleza, sino el crimen, como lo ha dicho Carolina. Entonces, este reconocimiento es una caracterización, una definición categórica del tipo de gente que está usurpando el poder en Venezuela. Y el segundo elemento que yo quiero poner de relieve fue el evento de canonización de José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles. El Papa León dijo que acogía el documento de la Conferencia Episcopal y al otro día el cardenal secretario de Estado Piero Parolini dijo que Maduro representaba la oscuridad y la muerte. Entonces, estamos hablando de dos entidades, una cultural y otra espiritual, que no tienen armas, que no tienen fuerza física, material y militar, tienen fuerza moral, y eso le da una legitimidad a lo que está ocurriendo en el Caribe. Hay gente en Venezuela, Guavinosa, que ha estado aparentando que es opositora, entonces dice que no vayan a tocar a Maduro, que no vaya a haber ninguna acción por la fuerza de parte del gobierno americano. Y lo voy a decir con mucha franqueza porque estoy seguro que es lo que piensa Venezuela. Los venezolanos están deseando que agarren a Maduro y se lo lleven para la corte de Nueva York y lo pongan allá con su braga amarilla. Porque es que él es guapo para perseguirnos a nosotros. Porque él tiene allí el aparato militar, tiene la estructura policial, tiene la guerrilla del ELN, y nosotros somos ciudadanos desarmados que andamos por las calles y, como dice, bueno, nos tocó salir corriendo, escondernos, meternos debajo de un escaparate, como dicen en mi pueblo, para evitar que nos metieran presos. Ni siquiera pudimos ejercer abiertamente la protesta por el robo de las elecciones. María Corina y varios de nosotros salimos a varios eventos públicos y llegó un momento en que ya el cerco policial no nos permitía ni salir siquiera a hacer la manifestación. Sí. Y entonces varios de los que estábamos en ese comando terminaron presos. Yo le decía a Juan Pablo Guanipa, Juan Pablo, cuídate porque nos van a meter presos. Y bueno, lamentablemente Juan Pablo se quedó unos días más en Caracas. Yo sí me tuve que mover rápidamente y evitar caer en las manos de Diosdado y de Maduro, que nos querían a todos, el comando con Venezuela nos querían a todos presos, ¿verdad? Entonces, yo estoy convencido que la mayoría de los venezolanos sí desea que Maduro sea expulsado por las malas, porque él está por las malas. Voy a usar su lenguaje, no estoy inventando yo nada nuevo. Él dijo que él se quedaba por las buenas o por las malas. No hubo votos, por lo tanto se quedó por las malas. Nosotros hicimos la protesta. Tenemos un año exigiendo que se respete la voluntad ciudadana y él sigue aferrado al poder, mandándole mensajes al presidente Trump que lo dejen 2 años más, que él monta un gobierno mitad chavista, mitad opositor. Nosotros no estamos buscando un cargo. Sí. María Corina no anda buscando que le regalen un puesto. No, nada de eso. Nosotros lo que queremos es sacar al país del hueco. Sí, como lo digo hoy en mi artículo que está publicado en Reporte Católico, en la patilla saldrá el miércoles Nacional, nosotros queremos devolverle la paz a Venezuela, porque Maduro nos declaró la guerra a nosotros, con los paramilitares, con los colectivos. Uno de mis colaboradores, uno de los luchadores del Táchira, el 28 en la noche,
ahí mismo al lado de San Cristóbal, Julio Valerio García fue asesinado por los militares. ¿Cómo no le va a doler a uno eso? Sí, así es. César, ¿Ah? permíteme nada más preguntarle a Wilmary. idea. Sí, permíteme nada más preguntarle esto a Wilmary. Wilmary, las personas que estén en sitios cercanos, en países cercanos, la convocatoria es a que se unan a esta movilización por el premio Nobel. O sea, ¿qué palabras, qué mensajes les transmites tú a esas personas? Todos los venezolanos que estén dispuestos a acompañarnos en Oslo, vamos a tener varias actividades. La primera es la ceremonia formal de la entrega del premio. Esto lo vamos a acompañar desde la plaza que está afuera del Centro Nobel. Vamos a tener la famosa Marcha de las Antorchas, donde vamos a recorrer un tramo de la ciudad y vamos a poder continuar con esta tradición, como les comentaba. Luego vamos a tener un encuentro de venezolanos posterior al premio Nobel. Y también el día 11 de diciembre vamos a asistir a la inauguración de la exposición del Premio Nobel de la Paz. Sabemos que durante un año la persona que es condecorada va a tener pues un museo disponible para expresar un poco y contar la historia de por qué fue galardonado con dicho premio. La invitación es todos los venezolanos, indistintamente de qué continente quieran asistir, son bienvenidos, los esperamos. Este premio es la reivindicación, como lo decía hace un rato, de nuestros presos, de nuestras víctimas, de nuestras madres, de esa señora que sacó la mesa de planchar para que el 28 de julio pudiésemos tener una elección, o el 22 de octubre también en la primaria que las vimos. Ese premio es de todos ustedes y son bienvenidos, nos encantará tenerlos. Sabemos las limitantes, sabemos la distancia, y quien no pueda asistir a Oslo, pues que verifique en las cuentas de @mundoconvenezuela cuál es el punto de su ciudad y cuáles son los puntos de sus países para que también nos acompañen. Vamos a estar súper honrados una vez más de reencontrarnos, y como le decía Carolina, nosotros de forma cívica hemos conectado con los ciudadanos de los países de acogida que nos han ayudado a contar nuestra historia. No somos una cifra, somos historias, somos personas, y cada uno está viviéndolo de una manera totalmente distinta, y eso es lo que buscan nuestros encuentros, vender la verdad y que la gente conecte con lo que está pasando. Yo creo que después de la entrega del premio Nobel y la canonización, que también sirvió muchísimo para la lucha por la libertad de Venezuela, pues el mundo no está dispuesto ya ni siquiera a guardar silencio o reservarse una opinión al respecto. Bueno, estamos listos, Nitu. Yo creo que ya tenemos más de una hora en esta conversación, y déjenme decirles que yo hubiera seguido por lo menos una hora más, porque hay mucho tema que tocar con ambos, y también con Wilmary, con los tres, hay mucho tema que tocar y muchas preguntas que se quedaron todavía en el tintero, pero como este es el primero de varios programas que se van a estar haciendo durante todos estos días camino al Nobel, yo sé que es mucha más la información que ustedes, amigos, van a tener, todos estos seguidores, suscriptores, a través del Comando con Venezuela y 20 Mundo, que son las dos plataformas por las cuales se van a estar transmitiendo estos programas, y por los cuales ustedes se pueden también informar de todas las acciones que se van a venir realizando en estos días. En estos días, que yo siempre lo vuelvo y lo digo, Venezuela es peculiar. Nosotros estamos celebrando el Premio Nobel de la Paz, pero como decía también al principio César, tenemos un país que está con ansiedad, tiene una ansiedad desbordada, está orando, está rezando, está pidiéndole a sus santos y a Dios y a la Virgen que nos acompañe en esta ruta que es ya el final para conseguir de nuevo la democracia y la libertad en Venezuela. Yo, a los que dicen a veces que uno vende humo, yo creo que si la esperanza es vender humo, que viva la esperanza, porque yo nunca he emprendido nada en la vida donde no tenga esperanza. Si no tengo esperanza, sencillamente no lo emprendo. Así que yo creo que ustedes deben compartir conmigo esta opinión. Nosotros estamos llenos de esperanza de que algo va a pasar y algo bueno viene en camino. Y yo quiero, así para el cierre, escribí unas estrofitas, como siempre hago, ¿no? Y quiero compartirla. A ver, este Nobel existe porque los venezolanos eligieron la paz sobre el odio, la organización sobre el caos y la esperanza sobre el miedo. Es un triunfo colectivo que demuestra que la luz siempre termina venciendo la oscuridad. El Nobel de la Paz es de los que marcharon,
de los que rezaron, de los que denunciaron y de los que resistieron. Es de los exiliados y de los que se quedaron. De todos los venezolanos que nunca abandonaron su verdad. Y finalizo así. Cada lágrima, cada noche de incertidumbre, cada acto de valentía silenciosa construyó este Nobel. Hoy el mundo reconoce que Venezuela entera se convirtió en un ejemplo moral que trasciende fronteras y marca un nuevo capítulo de, conecto con Nitu, esperanza. Llévate. Muy bien, tan lindo. Él escribe tan bonito, todos, la verdad. Excelente, William. Siga aquí copiando. Eso, excelente. Carolina, un placer estar contigo, Wilmar y Nito. Saludos. Besos a todos. Chao, Carolina. Carolina, yo te admiro y te respeto mucho, Carolina. Yo también, Carolina. Además que déjame decirte qué belleza todo lo que dice de mi país. Yo te invito a mi casa cuando haya libertad, de verdad. Gracias, amor, yo te invito a la mía. A mí, yo escucho la canción que escuchan siempre ustedes, Venezuela, y a mí la parte final siempre se me aguan los ojos porque digo, sí, si tuviera que, bueno, obviamente espero ser muy longeva, pero si tuviera que elegir un final, si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela. Pero bueno, esperemos ir a rumbear a Venezuela. Sobre todo eso me gusta, la rumba. Y a celebrar venezolanidad. Chao. Hasta luego. Y cuando el cielo se encienda de aplausos, cuando la luz recorra el mundo entero,